¿Estamos listos, hermanos? ¿Qué tal si se pone de pie para comenzar el consejo del Señor? Vamos a ponernos de pie con reverencia a la palabra del Señor, mis hermanos. Y los invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 26. Y el tema se llama Jacob lucha con Dios. Jacob lucha con Dios. Dice la palabra del Señor. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí reunidos, congregados a tu nombre, mi Dios. Te pedimos, Padre, que en esta bendita hora hables a nuestros corazones. Estamos aquí, mi Dios, porque tenemos necesidad de conocerte, de escuchar tu consejo, mi Dios, y te pedimos también que nos des la fortaleza para llevar tu palabra a la práctica, mi Dios. Padre, yo te pido por tu iglesia, mi Dios, que la bendigas y que bendigas mi vida también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Vamos a comenzar la palabra del Señor. Hace 2 semanas vimos que Jacob decide regresar a la tierra de su padre, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Jacob decide regresar a la tierra de su padre, pero tiene miedo, porque al regresar tendría que verle la cara a su hermano Esaú, que lo quiere matar. Jacob sabe que tiene un pendiente que arreglar con su hermano. Y mientras no arregle su situación y haga las paces con él, Jacob no tendrá paz. No tendremos paz hasta que no arreglemos las situaciones con nuestro prójimo, mis hermanos. Pero Jacob está decidido en regresar y envía mensajeros a Esaú, diciéndole que viene en camino para encontrarse con él. Los mensajeros llevaron el recado a Esaú, pero regresaron con una novedad, que Esaú venía también al encuentro con Jacob, pero con 400 hombres de guerra con él. Jacob tiene miedo y se angustia y empieza a desarrollar un plan. Con su tío Labán había obtenido siervos y siervas y criados, 4 esposas, 11 hijos y muchísimo ganado. Pero está desesperado y angustiado. Jacob intenta apaciguar la ira de Esaú con un regalo, ¿verdad? Le envía un regalo de 550 cabezas de ganado para apaciguar la ira de Esaú. Y todo el pueblo que tiene consigo Jacob lo reparte en 2 campamentos. Que si Esaú ataca un campamento, el otro puede escapar. Jacob está angustiado. Sabe que el encuentro con su hermano Esaú es inevitable. Dice Génesis, capítulo 32, versículo 21 al 23. Ponga su mirada ahí en su Biblia. Dice, pasó pues el presente delante de él, o sea, el regalo, y él durmió aquella noche en el campamento, en el segundo campamento, porque el primero ya se había ido. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues
e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob se encuentra con miedo de perder su vida. Está angustiado. Se encuentra tan angustiado que tuvo que levantarse de noche. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Parece que Jacob experimentó un insomnio terrible debido a las preocupaciones de aquella noche. Tal vez por si llegara de noche Saúl y los atacara, ¿verdad? Pero estaba angustiado que se tuvo que levantar de noche. ¿No te ha pasado a ti que te vas a la cama afanado y preocupado por X situación y no puedes dormir? Ves que son las 3 de la mañana y estás completamente despierto. ¿No te ha pasado a ti? Estás agotado físicamente, pero tu mente no se apaga, sigue trabajando. ¿Alguna vez has estado allí? Pues así me imagino que se encontraba Jacob en ese estado de insomnio, de no poder dormir, ¿verdad? De tan preocupado que ¿qué iba a pasar el siguiente día con el encuentro con su hermano Saúl? Y es que, aunque siendo cristianos, la vida no está libre de angustias, No estamos libres de angustias. Por muchas razones podemos perder el sueño. Por muchas razones. Alguien dijo que una mente agitada es una almohada inquieta, Y es cierto. Cuando tu mente está trabajando, ¿verdad? Que tú ya, aunque te sientas cansado físicamente, pero tu mente sigue trabajando y sigue trabajando. ¿Y por qué? Porque estamos preocupados, pensando en una situación que nos roba el sueño, nos impide descansar. Pero en casos así, ¿qué podemos hacer cuando nos llega el insomnio? ¿Dónde podemos encontrar ayuda para las noches de insomnio? ¿En ver una película mejor? ¿En navegar por la internet? ¿En prender el teléfono, el celular y checar nuestro Facebook? ¿O ver videos en TikTok hasta que nos cansemos y nos durmamos? Claro que no. Nuestro mejor sedante se encuentra en la palabra de Dios y en la oración, mis hermanos, Los salmos son buenísimos para las noches de insomnio. Claro que sí. Esos salmos son el sedante de Dios para un corazón atribulado. Pruébelo. Cuando se sienta así atribulado, angustiado y no puede dormir, abra su Biblia, léese unos salmos, ¿verdad? El Salmo 119 nomás. ¿Qué dice Mateo 11:28? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Dónde tenemos que ir? Al Señor. ¿Para qué? Para poder descansar. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Jacob estaba muy angustiado y preocupado aquella noche de que Esaú llegara con todo su ejército y los atacara esa noche. Estaba angustiado. Esto hizo que se levantara de noche. Génesis 32, 22, 24. Dice, y se levantó aquella noche. ¿Y qué hizo? Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Así se quedó Jacob solo. Lo primero que vemos es que Jacob se queda solo, mis hermanos. Dios escoge o se asegura más bien de poder tratar con Jacob a solas. Algunos de los comentaristas dicen que Jacob se quedó solo porque quería ponerse a orar con Dios para el encuentro inevitable que tenía con su hermano Saúl. Y tiene sentido, ¿verdad?
Tiene sentido que Jacob quisiera levantarse de noche y quedarse solo. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Cuando nos encontramos en grandes situaciones problemáticas, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer es orar. Orar. Venir ante Dios. Al parecer Jacob buscaba el estar solo. Él mismo hizo cruzar a su familia al otro lado del arroyo, porque quería estar solo, ¿verdad? Y es que, mis hermanos, la soledad, hermanos, es cuando Dios trata con nosotros, cuando estamos solos. No cuando hay mucha bulla, gentío, no. Dios trata con nosotros cuando estamos solos. Todos necesitamos estar solos algunas veces. Pero hoy en el mundo en que vivimos, con tantas distracciones alrededor, es muy difícil encontrarnos en silencio, en paz. Es muy difícil. Por eso hoy más que nunca necesitamos esos momentos de tranquilidad en nuestras vidas para afinar nuestros oídos a la voz de Dios. Dios nos habla al corazón y también por su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios cuando estamos rodeados de mucho ruido? No se puede. Necesitamos esos tiempos libres de distracciones que el mundo nos ofrece a cada momento. Allá afuera el mundo te pone películas, canciones, que te hablan por teléfono, que las redes sociales, que ya te enviaron un mensaje, las notificaciones. Eso genera mucho ruido. Y a veces nos acostumbramos a ese ruido y nos desacostumbramos a estar solos. Que cuando estamos solos, prendemos la tele, ponemos música. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos, no nos gusta estar solos. El mismo Jesús apreciaba mucho el estar solo. En todo el Nuevo Testamento vemos ejemplos de Jesús saliendo solo a orar. Dice Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que buscaba esos momentos de soledad para encontrarse con el Padre, para poder orar, mis hermanos. Y yo se los digo por experiencia. Yo tengo niños pequeños, ¿verdad? De 5, 7, 9 años, ¿verdad? Y cuando están en la casa, mis hermanos, no, para arriba, para abajo, brincan, corren. Es muy difícil orar. No es imposible, sí podemos orar, pero es más, cuando uno está solo, ahí es cuando uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Sacarle provecho a nuestra soledad, mis hermanos, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Me están siguiendo o no? ¿No? Jesús, mientras estaba en la tierra, necesitaba pasar tiempo a solas, con el Padre Celestial. Necesitaba esos tiempos de soledad para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y de seguro tú y yo también los necesitamos, esos tiempos de soledad. Son necesarios, mis hermanos, son necesarios. Usted necesita una comunión con el Padre. Y si es necesario, levántese de madrugada, así como lo hizo Jacob, ¿verdad? Jacob, ¿qué hizo? Estaba con todo su campamento, toda su familia, se levantó y los pasó al otro lado del río y se quedó solo. Pero es necesario tener esos momentos con Dios, en oración, leyendo su palabra. Jacob en su angustia buscaba el estar solo, lo necesitaba. ¿Qué dice Génesis, versículo 24, capítulo 32? Ponga su mirada ahí. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón
hasta que rayaba el alba. Me imagino que cuando Jacob empezó a desahogarse con Dios, a desahogarse, se percató de que en la oscuridad alguien lo agarró y empezó a luchar con él. ¿Y quién era ese alguien? Como que suena aquí un poco misterioso, ¿verdad? Como que Jacob va a desahogarse, va a orar y de repente lo agarran y empiezan a luchar con él. ¿Quién es este varón misterioso que luchó con Jacob toda la noche? Este varón más tarde se identifica como Dios. Génesis 32, versículo 34. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. Usted ha de decir, ¿cómo? ¿A poco fue Dios? Si la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir, ¿o no dice eso la Biblia? Eso es cierto. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Jacob aquí no vio a Dios en toda su gloria. Esto era una teofanía. Una manifestación de Dios en forma humana. Una teofanía o cristofanía significa manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Eso es lo que significa teofanía. Una manifestación de Dios en forma humana. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos ejemplos cuando Dios se presentaba como el ángel de Jehová. Esto es un ejemplo de una teofanía, el ángel de Jehová. ¿Sí se acuerdan? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el ángel de Jehová le dice, no lo hagas, no lo hagas. Génesis 22:11, no lo busque. Eso era una teofanía. Era Dios que le estaba hablando, ¿verdad? Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, eso también era una teofanía. Cuando el burro de Balaam vio el ángel de Jehová con una espada en el camino, también eso era una teofanía. Todas estas apariciones supuestamente eran teofanías, manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Y eso es lo que miró Jacob. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era Cristo preencarnado, mis hermanos. Preencarnado. Ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo bajó, ya tomó su propio cuerpo del Mesías. ¿Sí me explicó? Versículo 25 que dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La pregunta es, ¿por qué se le aparece Dios a Jacob como un enemigo peleando con él? ¿Por qué? En la Biblia no se especifica qué tipo de lucha fue esta, pero al parecer esto era una lucha de fuerza, no de golpes, no de golpes, no estaban peleando el varón con Jacob dándose golpes y patadas y puños, no. Esto más bien era una lucha de fuerza, ¿verdad? Y no fue para matar a Jacob, que si Dios hubiera pensado en acabar con la vida de Jacob, lo habría terminado en medio segundo. Más bien al parecer están luchando de fuerza en fuerza, de cuerpo a cuerpo, a ver quién dominaba a quién. Como aquellas luchas grecorromanas, ¿verdad? O ¿cómo le llaman a esta lucha? El sumo, que están peleando de cuerpo a cuerpo. Así estaba pasando con Jacob y con este varón. Versículo 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó
el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice la Biblia, ¿a poco Dios no podía con Jacob? ¿A poco no podía con él? ¿A poco estaba más fuerte Jacob que el varón? Sabemos que Jacob era fuerte, porque antes él había movido una piedra por sí solo. Y hermano, ¿sabe lo que está haciendo Dios aquí con Jacob? ¿Sabe lo que está haciendo Dios con Jacob? Lo está transformando en una nueva criatura. Lo está cambiando, lo está regenerando. Pero Jacob no se deja. No se dejaba. Si Dios a veces no puede contigo, no puede conmigo, y no por poder, sino porque en muchas ocasiones nos hacemos de oídos sordos a lo que Dios nos habla, quiere de nosotros. ¿No te pasa que Dios te habla y te habla a través de la predicación? Pero somos tercos y testarudos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, cerrando nuestros oídos y nuestra voluntad. Endurecemos nuestro corazón y no queremos entender y luchamos con Dios, tratando de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios espera de nosotros. A veces Dios no puede contigo. A veces Dios no puede con nosotros. Así tal y cual Dios no podía con Jacob esa noche. Casi toda la noche Jacob se resistió. Jacob no se dejaba y no se dejaba. ¿Qué pasó? Hasta que le dislocó la cadera. Le dislocó la cadera. ¿No te vas a dejar? ¡Pum! No le pegó, lo tocó, dice la Biblia. El ángel se ve obligado a herirlo, dislocándole la coyuntura del muslo. Le dislocó la cadera de la pierna, más bien, para que me entienda. Y está luchando con él. Y no se quería dejar Jacob, que lo toca. ¿Usted se imagina el dolor que ha haber sentido Jacob? Todo ese dolor. ¿Y por qué? No quería dejarse. Y no quería dejarse. Y hay muchos así. Están luchando con Dios. Y Dios tiene que hacer algo. Sufren, pero no se doblegan. Y siguen luchando con Dios. Hace otra cosa Dios. Y no se dejan. Y siguen. Hasta que Dios a veces los tiene que llevar hasta al punto de llegar a un hospital, a una cárcel, inclusive hasta la muerte, mis hermanos. Porque Él nos da la vida y nos la quita. ¿Y por qué? Porque no queremos doblegarnos. ¿Qué podría hacer Jacob? ¿Qué podía hacer Jacob ahora? Ya no tenía remedio Jacob, más que agarrarse del varón y decirle, bendíceme. Jacob fue sabio, Al ver que ya no podía, al ver que ya no quedó igual, que ya no estaba igual, ¿qué hizo? Se agarró fuerte del varón y le dijo, bendíceme, bendíceme. Versículo 26. Y dijo, déjame, le dice el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hermanos, esta debe ser nuestra postura como cristianos, Ir a solas con Dios, encontrarnos con Dios, buscarlo y decirle, Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hasta que no me bendigas. No te voy a dejar hasta que tú me des de tu bendición.
No te voy a dejar hasta que yo sepa que tú vas a estar conmigo. No te voy a dejar hasta que me bendigas, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, todo lo que haga. No te voy a dejar, Señor. ¿Cuántos cristianos hay así? Que buscan la bendición de Dios. ¿O no la está buscando ya, mi hermano? Así estaba Jacob, que no lo quería dejar ir a ese varón. Estaba aferrado a él, buscaba la bendición de Dios a cualquier manera. Dice Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Dios es lo que realmente vale la pena, mis hermanos, lo que enriquece. Es lo que realmente en esta vida cada cristiano debería de buscar, la bendición de Dios. No hay nada como la bendición de Dios. Pero no solamente busques de su bendición, búscale a Él también. Búscale a Él. Dios quiere bendecirnos, pero tienes que buscarle. Tienes que buscarle. Tienes que aferrarte a la bendición. Mis hermanos, Jacob no salió igual de esta lucha con Dios, No salió igual. Terminó lesionado. Jacob, después de luchar y luchar, Dios le tocó donde más le duele. Donde más duele. Hermanos, Dios nos toca donde vamos a rendirnos a sus pies. Y Él sabe dónde tocar. Jacob ya no va a ser el mismo que se la pasaba mintiendo, defendiéndose, huyendo y dando excusas. Ese era Jacob. Ahora Jacob ya no puede caminar normalmente. Ahora renguea porque se le despegó la pierna con la cadera. Ahora renguea Jacob. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que ya no puede huir. Jacob ya no puede huir. Cuando su hermano lo quería matar, ¿qué hizo? Huir. Con Labán quería huir. Dios sabía cómo tratar con Jacob. Y también sabe en su infinito amor cómo tratar con usted. ¿Cómo tratar con nosotros? Conmigo. Muchas veces el Señor tiene que quebrantarnos para que no sigamos huyendo, El Señor tiene que quebrantarnos para que no sigamos huyendo. ¿No ha sido así contigo? Conmigo sí. Conmigo sí. Él sabía qué tenía que hacer para que yo llegara a sus pies. Y aún siendo un hijo de Dios, Él sabe cómo tratar conmigo para no alejarme de Él. Así fue con Jacob. Lo dejó postrado en su debilidad. No podía ir ahora a ningún lado, Jacob. No podía hacer nada. Previamente Jacob había dependido de su ingenio, de su fuerza, pero ahora Jacob era incapaz de pelear en sus fuerzas, ni siquiera podía huir ni defenderse de Saúl. Imagínese que quería orar, quería esconderse y ahora está descaderado. Ahora dependía totalmente de Dios para seguir viviendo. Por eso le dice, bendíceme, Señor. ¿Qué puedo hacer ahora? Más que confiar en ti, no en mis fuerzas. Ahora es cuando más te necesito. Bendíceme. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob, quizás avergonzado,
Le tuvo que decir a Dios, mi nombre es Jacob, que significa suplantador, usurpador, engañador, mentiroso. Hermano, si Dios te preguntara cuál es tu identidad, ¿cómo te identifica la gente? ¿Qué le responderías al Señor? Quizás eres humilde, buen hospedador, amable, o tal vez orgulloso, infiel, flojo, inútil, peleonero. Jacob tuvo que decir, mi nombre es suplantador, mentiroso, engañador. Fijémonos que Dios le obliga a reconocer su nombre, su identidad. ¿Cuál es tu nombre? Dios sabía cuál era el nombre de Jacob, pero Jacob necesitaba ser recordado quién era. Y sin duda es ahí donde Dios nos quiere llevar, mis hermanos. A reconocer quiénes somos, reconocer realmente quiénes somos. Ahí es donde Dios te quiere llevar, a reconocer quién eres en realidad. Unos mentirosos, pecadores e infieles. Eso lo queremos. Algunos lo siguen siendo. A veces da vergüenza reconocer quiénes somos, ¿verdad? Da vergüenza. Pero dejemos las excusas, dejemos los pretextos y reconozcamos quiénes somos realmente. Porque es allí donde Dios nos quiere llevar a reconocer quiénes somos en realidad. Si no conoces la enfermedad, no vas a necesitar a buscar la cura, mi hermano. Seamos valientes y le digamos como dice el salmista, ahí en Salmos 139, 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pregunta, ¿qué va a encontrar el Señor si indaga más profundamente en nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a encontrar Dios si empieza a escarbar en nuestro corazón? ¿Qué le vamos a decir? Oh, señores, es que yo no sabía que eso estaba ahí en mi corazón. Pretextos. Pretextos, mis hermanos. Pretextos, ¿eh? O le diremos, sí, Señor, soy un pecador, eso es lo que soy. ¿Qué le diremos al Señor? Hermanos, Dios va a pelear con nosotros para mostrarnos quiénes somos en realidad. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Jacob. Que si Dios ya te mostró algo, o si ha estado repitiéndotelo muchas veces, hoy es el día para rendirlo a sus pies. Dejemos que Dios gobierne completamente nuestras vidas, mis hermanos. Así como lo hizo Jacob, que se rindió completamente ante él. Génesis capítulo 32, versículo 28, por favor. Versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Usted ha de decir, ¿cómo que Jacob ha vencido? ¿Cuándo venció o cuándo perdió? Cuando se rindió completamente ante Dios. Ahí es cuando Jacob ganó. ¿Qué dice Mateo 16, 25? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, para ganar con Dios hay que perder primero con Él. La única forma de ganar con Dios es perdiendo y rindiéndonos completamente ante Él.
¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Jacob recibió un nuevo nombre, Israel. Jacob ya no sería recordado por suplantar a su hermano, por ser un mentiroso, por ser un engañador, sino que ahora iba a ser Israel por haber luchado con Dios. Eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Dios también quiere cambiar tu identidad, mi hermano. Dios te puede cambiar. Puedes pasar de ser a una persona miedosa a ser valiente, de ser un mentiroso a ser sincero, de ser flojo a ser esforzado. Solo necesitas permitir que Dios transforme tu vida y te dé la bendición de un nuevo comienzo a través de un nuevo nombre. El recibir un nuevo nombre equivale al nuevo nacimiento, al nuevo nacimiento. La antigua vida de Jacob ya era historia. Su forma de ser, sus preferencias, sus prioridades y todo lo que era hasta ese momento fue renovado al encontrarse con Cristo preencarnado. Jacob ya nunca volvería a ser el mismo, la misma persona. Y esto es lo que ocurre con cada uno de nosotros cuando hemos sido salvados por Cristo. Dios nos transforma, mis hermanos. Dios nos cambia el nombre, nos cambia la identidad. Ninguna persona puede seguir siendo el mismo de antes después que se ha encontrado cara a cara con el Señor. No puedes. Que si nos impacta un camión, no quedaremos igual que antes, ¿verdad? ¿Cuánto más si el que viene a nosotros es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento y sabiduría para tener la mente de Cristo? No quedaremos igual que antes. De veras que no podemos seguir igual que antes. Y a esto le llamamos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Jacob volvió a nacer en ese momento y todavía tenía sus defectos, lo vamos a ver más adelante, pero volvió a nacer allí. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, el suplantador, el engañador, el mentiroso. Eso era lo que era Jacob bajo el pecado en la vida de antes, en la vida pasada. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era tu nombre? Muchos, si fuéramos sinceros, diríamos ladrón, mentiroso, borracho, adúltero, mujeriego, chismoso, envidioso, mal amigo. Y podemos nombrar aquí cualquier otro pecado que nos dominó en la vida pasada sin Cristo. Usted póngale. ¿Qué le dijo el ángel? No se dirá más tu nombre Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Mis hermanos, así también nosotros fuimos renovados con Cristo. Ante Dios ya no somos el viejo hombre, sino que hemos sido renovados en Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Hubo varias veces en la Biblia donde Dios cambió el nombre de alguien. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Abraham se convirtió en Abraham. Sarai se convirtió en Sara. Simón se convirtió en Pedro. Saulo se convirtió en Pablo. Dios cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, por Israel. Fíjese que en nuestra cultura catalogamos a las personas según su accionar,
su comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, allá va el borracho, porque es un borracho. Así lo catalogamos. Allá va el drogadicto, porque es un drogadicto. Allá va el mentiroso, porque es un mentiroso. Allá va el ladrón. Allá va el orgulloso. Allá va la quitamaridos. ¿Cómo Dios me cambió a mí mi nombre? Pasé de ser un inútil a ser útil. Y gracias a Dios que lo cambió todo, me cambió. Ahora Dios me ha hecho útil para mi familia, para la iglesia y para mi trabajo, mis hermanos. Hoy tal vez tu nombre sea depresión o suicidio. Déjame decirte que Dios lo puede transformar en gozo y vida en abundancia. Tal vez tu nombre es enfermedad. Dios lo puede cambiar a buena salud y muchos años de vida. Quizás tu nombre es divorcio. Dios lo desea cambiar a estabilidad y a familia bendecida. Tal vez tu nombre es pobreza. Dios lo puede cambiar a prosperidad y bendición para otros. Tal vez tu nombre es rencor. Dios lo puede cambiar en perdón y amor. Tal vez tu nombre sea orgullo. Dios lo puede cambiar a humildad y mansedumbre. Tal vez tu nombre es lujuria e inmoralidad. Dios lo puede cambiar en santidad. Tal vez tu nombre sea la mentira. Dios lo puede cambiar en verdad e integridad. Tal vez tu nombre sea las drogas, el alcohol. Dios lo puede cambiar a libertad verdadera y felicidad. Jesucristo puede cambiar tu nombre. Te puede cambiar tu corazón. Te puede darte libertad y hacerte un nuevo ser. Él puede ayudarte. Él está con los brazos abiertos, esperándote. Solo ven a Él. Ven a Él. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. ¿Cuánto tiempo tiene Dios que luchar contigo? ¿Cuánto más antes de que le cedas cada área de tu vida? ¿Cuánto más seguirás luchando con Dios? Recuerda que es necesario que Dios cambie tu nombre para que recibas bendición, así como Jacob. Y solo aquel que dio su vida en la cruz puede cambiar tu nombre, Solo aquel que dio su vida en la cruz puede cambiar tu corazón, puede liberarte y hacerte un nuevo ser. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.